Y me puse a pensar, fíjense, mientras en esos momentos de quietud, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño viaje a Zion Park, un parque de recreación a nivel nacional, varias áreas que tuvimos que ver, y bueno, pues tanto que hay por reconectar, sobre todo con la naturaleza y esos momentos especiales que ahorita al final quiero compartirles algo de esto. Y en estas reflexiones simplemente me puse a pensar, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos obstáculos que nos impide el crecimiento en nuestro negocio, el crecimiento en cualquier área y cómo puedo yo llegar a superarlos? Y bueno, haciendo esta introspección y todo esto, me empecé a dar cuenta que la tarea más importante, escúchenme bien, la tarea más importante en nuestras vidas jamás se nos ha sido asignada. ¿Por qué hacemos lo que nosotros hacemos? Y todo comienza con el por qué. Con el por qué hago las cosas. Y un gran autor, uno de mis favoritos, ¿verdad? Simon Sinek, con uno de sus grandes libros, primeramente comienza con el por qué. Un gran libro que tiene que estar dentro de sus bibliotecas de crecimiento personal. Y él habla precisamente de eso. Todo comienza con el por qué. Y el ser emprendedores, mis amigos, nos va a llevar por un camino muy solitario, que pocos quieren recorrer y que te da un gozo incomprendido. Y empecé a analizar un poquito esa parte. Yo dije, ¿qué le podemos poner al emprendedor solitario que tiene un gozo incomprendido, ¿verdad? Y eso le puedo yo decir que se llama crecimiento personal. Cuando tú crees de forma personal, empiezas a conocerte, por qué actúas como actúas, por qué haces lo que haces. Lo más importante, lo que estamos hablando, ¿por qué lo haces? Y nos damos cuenta que en la medida que uno empieza a experimentar, obviamente estos pequeños espacios de solitario, te das cuenta que empiezas a crecer de forma personal. Pero también va a haber ciertos obstáculos que nos van a impedir lograr nuestro máximo potencial. La pregunta es cómo lo supero. Y para eso yo tengo que entender primeramente cuáles son esos obstáculos. Y número uno, el primer obstáculo es que las personas lo deseen. Deben atreverse a hacer lo que tienen que hacer y que saben que tienen que hacerlo. Esto se llama disciplina. Y en nuestro negocio de emprendimiento, mis amigos, a veces uno desea tanto más de la persona de lo que ellos mismos desean para ellos mismos. Y este es el primer obstáculo, que tú desees hacer un cambio radical en tu vida, que llegue un momento en el que estés harto de estar harto y digas, hasta aquí. Y cuando eso empiece a ocurrir en tu mente, en tu sentir, en ese momento va a cambiar este primer obstáculo, que la persona lo desee por sí misma. Entonces vamos a ver un pequeño desbloqueo. ¿Cómo desbloqueo, Carlos? Este deseo ardiente de querer cambiar. Pues lo primero, tienes que apasionarte. Tienes que tener un deseo ardiente por algo o alguien que no te deje dormir y no te dé pesar. Significa que no tienes pasión. Si algo que dentro de ti te mueve y te quita lo que es ese dormir, tienes ese primer desbloqueo. Segundo, tienes que tomar una decisión, porque esto es la determinación, la resolución que se toma o se da en una cosa, porque te da la firmeza de carácter, que es el carácter, lo que acabamos de hablar ahorita. Es aquella persona que después de que pasa la emoción, sigue tomando acción. Y en la medida que tú vayas desbloqueando esas dos cosas, la pasión, tengas pasión por lo que tú haces, pasión por tu negocio, pasión por vivir tu área física, pasión por fortalecer la educación con tus hijos, pasión por conectarte con tu matrimonio,
te va a llevar a cabo una decisión. Y esa decisión, mis amigos, cambia por completo todo. Segundo bloqueo que tenemos a veces todas las personas, y créanlo que todos entramos en esos procesos, afrontar los hechos crudos cuanto antes. Y para eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú te tienes que identificar a ti mismo cuál es la rueda de tu vida, porque esto va a ser tu termómetro para que tú puedas ser exacto y enlistar esos hechos crudos que tú sabes que de entrada tienes que cambiar. Y para eso los invito, ¿no?, a que tengan este ejercicio. Yo todos los años, cada cumpleaños, me llevo a cabo en esa rueda de la vida 6 objetivos principales que tienes en tu vida: tu área espiritual, tu área emocional, tu área familiar, tu área social, tu área profesional y, por último, tu área financiera. Pon un círculo como una rueda, y es la rueda de la vida, y enumera en los niveles de área que tú quieras trabajar, del 0 al 10, cómo andas en cada una de esas áreas. En mi área espiritual, oye, Carlos, pero es que sé que me va bien en la vida, tengo buena salud, buena familia, le doy el estilo de vida a todos, pero hay algo que siento que no estoy feliz. ¿Qué área puedo trabajar? Pues lo más seguro es que te falta el área espiritual, porque el que está en conexión con el poderoso te da una firmeza, una fe, una convicción, una seguridad, una alegría, un gozo, una paz, que no sé qué es lo que pasa, pero soy feliz. Te falta el área espiritual. Del 0 al 10, ponle una calificación. Y honestamente, crudamente, identifica verdaderamente qué es lo que necesitas. Y te vas a dar cuenta exactamente en cada una de esas áreas. Te vas a dar cuenta que tarde o temprano, cuando tú avientes esa rueda de la vida, si estás balanceado, vas a estar viviendo una vida llena de propósito. Pero si esa rueda la avientas, pero está toda madreada, para arriba, para abajo, y toda punchada, es donde bien tienes que tener esa humildad para aprender y esa humildad para afrontar los hechos crudos en la rueda de la vida, porque eso me va a permitir ser exacto y enlistar cada uno de esas áreas que sé que las que tengo que trabajar. ¿Cómo lo voy a desbloquear, Carlos? A ver, perfecto, ya hice este examen, traigo bien madreada la rueda de la vida, o sabes que necesito trabajar en 1 o 2 áreas. ¿Cómo puedo desbloquear para poder incrementar mi potencial en mi vida? El conocimiento te da poder, punto. Si tú tienes, y me encantó sobre todo esta frase, mira, la ignorancia en el manejo de las cosas no significa estupidez, significa que debemos aprender cómo hacer las cosas. Y Dave Ramsey fue uno de mis primeros mentores en la educación financiera, mis amigos. Y la ignorancia en estos momentos, en esta actualidad, pudiera ser una excusa fuera, la tienes que tener fuera, porque el conocimiento lo tienes literalmente a la disposición de, mira, de enfrente de ti. Ahorita lo tienes enfrente de ti, tu teléfono, tu computadora, tu internet. Tienes que desbloquear el conocimiento. Por eso dice la palabra: mi pueblo ha sido destruido porque le falta conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento de lo que está haciendo va a perecer en cualquier área de lo que tú quieras saber. El éxito, mis amigos, tiene que estar estudiado. Tú no puedes lograr éxito si no conoces lo que tú sabes que tienes que conocer. Y va a requerir una responsabilidad extraordinaria para vivir una misión como la que nosotros tenemos. Mejorar la vida de los que conocemos, ayudándoles a que alcancen sus metas. El liderazgo, mis amigos, es una responsabilidad
extraordinaria y necesitas tener conocimiento, punto. El ser humano por naturaleza rechazamos y atacamos lo que no conocemos. Si alguna vez has tenido un rechazo por alguien, te voy a dar un antídoto para que no te sientes mal. El ser humano por naturaleza rechaza y ataca lo que no conoce, porque le da miedo. Le da miedo estas expectativas falsas que parecen ser verdad. Le da miedo intentar, le da miedo nuevamente volverse a levantar. Les da miedo por aquí. Mira, 5 razones por las cuales no hacer las cosas. Y es el por qué esta naturaleza humana rechaza, mis amigos, rechaza lo que simplemente no conocen. Y les cuento nada más un pequeño anécdota. En alguna ocasión, si alguno de ustedes ha tenido ¿cómo se le puede decir? Esta loquera de aventarte de un paracaídas a 10,000 pies de altura, quieres hacerlo por lo mínimo una vez en tu vida. Bueno, ya después, la adrenalina te hace ser vicioso y después empiezas a experimentar otro tipo de adrenalina, lo que es en tu cuerpo. Yo tuve esa loquera y me aventé hace un par de años atrás del avión, del avión. Y en el momento tenías ese miedo, esa expectativa falsa que parece ser verdad. Y como parece ser verdad, la gente no intenta y se pierden grandes experiencias de su vida. Y una vez que yo tuve esto y empecé a prepararme, imagínate, por casi cerca de una semana completa, por una semana completa. O sea, yo volaba, soñaba en aventarme, que me iba a caer, que me iba a levantar. En una ocasión, mis amigos, les hago una mentira. Me caí de la cama. Así de poderoso estaba mi autosugestión en ese momento, porque yo dije, ¿cómo a 10,000 pies de altura alguien se va a aventar sin nada, con obviamente un instructor, 5 o 6 changos en un avión? Imagínate la adrenalina antes de brincar sobre todo ese brinco. Y una vez que te atreves, nadie te lo va a contar. Por eso, quiero que veamos este pequeño video, ¿ok? All right, Carlos, here we go. Oh, shit! Your hands down, okay? Oh, shit. Oh, shit. Come on. Back in. Okay, here we go. Ahí está, mis amigos. La adrenalina de un solo minuto. Un solo minuto. Lo que toma el poder de una decisión. Aventarte desde un avión, ya que estás ahí, te pones ahí en pleno circo en el cielo. El miedo se te quita. El miedo se te quita. El nivel de adrenalina que se va, wow, o sea, cuando caí, quieres volver a hacerlo nuevamente, porque entiendes que el miedo es solamente una expectativa falsa que parece ser verdad. Y así como el fracaso es una decisión,
El éxito también, mis amigos, el éxito también es una decisión. Cada uno decide en qué área es la que tú te vas a poner sobre todo. Tercer objetivo, tercer barrera que tenemos todas las personas al experimentar nuestro máximo potencial, y es el tiempo. ¿Qué es para ti el tiempo? Y mi respuesta inmediatamente: es el activo más valioso que yo voy a tener en mi vida. Por eso tengo que aprovecharlo y poder evitar este problema que impide a que personas tomen esa decisión, postergar decisiones. La próxima mañana, ahora no, algún día, en el futuro, próximo año, después, viene la convención, yo creo que no voy a ir, yo creo que tengo miedo, yo creo que no me va a alcanzar, ay, son 4 días, 5 días, ¿qué voy a hacer? Imagínate, mi trabajo me van a... Es miedo, mis amigos. Y el tiempo es el activo más valioso que tú vas a tener. Decide usarlo como debe de ser. Te cuento un pequeño testimonio de vida. Cuando yo inicié en Melaleuca, estaba $29,000 en deudas. Entré con un ojo, con una mano enfrente, otra atrás, y con ganas y deseo de salir adelante. Habíamos tomado ya una decisión. No podíamos hacernos atrás. Era, haz este negocio, hazlo o hazlo. Y mi esposa simplemente me dijo, selecciona cuál es la que quieres. Y nos aventamos, mis amigos, con un carácter decisivo de decir, esta es la decisión que hicimos, vamos a darlo. Lo peor que puede pasar es de que no funcione, pero ¿qué tal si sí funciona? Y empezamos a cambiar esos bloqueos que a veces impiden a una persona expresar su máximo potencial. Y nos pusimos a trabajar sin saber lo que este gran negocio nos iba a representar. En los primeros 10 meses, alguno de ustedes ha escuchado este testimonio. Cerca de 500 clientes en la organización. ¿Fue a que Carlos era bueno? No, fue a un vehículo empresarial que no nos habían presentado de 10 años anteriores a tantos emprendimientos. Traíamos la experiencia, traíamos esas ganas, ese deseo, ese harto de estar harto. Y lo único que hicimos, nos pusimos a trabajar. Fue lo único que hicimos, mis amigos. Experimentar nuevas cosas en este emprendimiento. Y en la medida que tú te enfocas, si tienes esta pasión, este plan alterno de ganancias, este plan específico, le metes acción, le metes tiempo, le metes dedicación, cómo todos esos elementos no va a determinar tu máximo potencial. Y cuando tú enfocas en esto, vienen las cosas por añadidura. Empecé a trabajar, mi primer carro, lo pueden ver ahí, el segundo carro de mi esposa, 2 carros completamente pagados en el término de 2 años, que ya habíamos trabajado, ¿verdad? En mi primer $250,000, después de esta gran convención internacional que les he promovido y que algunos de ustedes van a tener esta gran experiencia que sin duda alguna les va a cambiar lo que es su vida. Y tener este poder de proximidad con el líderes de nuestra empresa, ¿verdad? Que han hecho un impacto tremendo. Podemos ver ahí mi abuelo en Melaleuca, ¿verdad? El señor Jeff Miller, en paz descanse. Impresionante el ver y aprovechar de mi matriculador Rafael Rojas, el señor Israel Palafox, Eric Vestoso, la persona que más dinero gana en lo que es la empresa, el señor Alan Pariser, un gran empresario diversificando por millones lo que son sus negocios, gracias a ese vehículo que tomaron esa decisión. El señor McKay Christensen, que en ese momento era el presidente de Melaleuca hace casi cerca de 5 o 10 años atrás. Mis amigos, ese poder de proximidad que te da cuando tú te acercas con este tipo de personas y tomas lo que es esa decisión, me da a entender que las excusas son para mediocres. El éxito se basa en insistir, en persistir y en nunca resistir. El éxito es eso. El éxito es eso, mis amigos. Y en la medida que uno se empieza a enfocar en estos obstáculos,
y empieza uno a desbloquear este tipo de mentalidad limitante, nos tiene que llevar a acciones y sugerencias por hacer. Y quiero terminar con este entrenamiento y esta pequeña capacitación, sin antes invitarlos a que hagan esa introspección de forma personal, mis amigos, y simplemente hagan esas preguntas. ¿Cuáles serán los obstáculos y barreras que debo vencer para lograr lo que yo quiero lograr en este preciso momento? E identifica lo que es tu rueda de la vida. Enfrenta, número 2, la cruda realidad de las cosas. Que nadie te dé a tole del dedo, como a veces decimos. Enfrenta esa cruda realidad, porque en la medida que tú la enfrentas, te va a permitir dar una claridad hacia dónde te vas a dirigir. Y número 3, ten la humildad para reconocer que necesitas ayuda y debes adquirir conocimiento de las cosas. Recuerda, si tú no tienes humildad para aprender, te vas a quedar estancado. Y lo que se estanca, mis amigos, no hay crecimiento. Y lo que se estanca, tarde o temprano, se va a pudrir. Y cuando se pudre una cosa, no puede crecer en abundancia lo que tú quieres en tu mente. Porque tienes que tener la humildad para reconocer que necesitas ayuda. Búscala. Y sabes que estamos para servirle. Y adquiere conocimiento, porque eso te da poder y te va a permitir el seguir adelante con acciones concretas para que tú puedas liberar tu tiempo y puedas lograr tu meta y tu objetivo en todo lo que tú quieras lograr en estos precisos momentos.